Este 22 de septiembre les damos una cordial bienvenida a El Consultorio, un programa en línea que se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV. Soy Cristian Dávila y hoy vamos a hablar sobre el cáncer de la tiroides y para ello me acompaña la endocrinóloga Flor de María Sánchez. Gracias, doctora, por estar acá. Bienvenida. Gracias, Cristian, por la invitación que me hiciera a este programa. Y gracias a usted por aceptar venir a hablar sobre esta enfermedad que a veces pasa desapercibida porque no es tan común, pero usted nos va a aclarar exactamente qué lugar ocupa en los tipos de cánceres y le recordamos que puede hacer sus consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Puede hacerlo totalmente en directo a través de esta transmisión en Facebook, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag ElConsultorioPL, porque en breves instantes nuestra invitada las responderá. Yo creo que antes de empezar a hablar sobre el cáncer de tiroides es conveniente que expliquemos qué es la tiroides y por qué es tan importante para nuestro organismo. Efectivamente, Cristian, es muy importante conocer la glándula tiroides porque es una glándula que se encuentra en la parte anterior del cuello. Está en el extremo distal de la tráquea y vemos nosotros que está primero, digamos, dirigida por el cartílago tiroideo, que en el hombre se conoce como la manzana de Adán. Hay unos músculos inferiores que siguen al cartílago tiroideo y aquí es donde se inserta o se presenta la glándula tiroidea. El tamaño de la glándula en promedio en los individuos es de 2.5 a 3 centímetros. Aquí está un poquito más grande, pues debido a que es para enseñanza. Pero esta glándula es una de las glándulas que rige el metabolismo basal del cuerpo. ¿Qué significa esto? Significa que va a tener el control de la temperatura corporal, el control de la frecuencia cardíaca, va a regir los latidos del corazón, la presión arterial, va a tener un efecto sobre el control de peso en algunos pacientes y por eso a las personas les interesa mucho el conocer sobre la glándula tiroides. Ahora sí que ya entendimos cuál es la importancia de esta glándula, hablemos específicamente del cáncer de tiroides. ¿Qué es? El cáncer de tiroides es una condición que se va a dar por un crecimiento de las células de la glándula tiroides. Va a dar origen a la formación de un nódulo, a quienes lo llaman como una masa, hay quienes les dicen un abultamiento a nivel de cualquier lóbulo, ya puede ser el izquierdo o el derecho, y pues esto puede ser el inicio de una lesión que médicamente debe ser estudiada. Doctora Sánchez, ¿y cuáles serían las causas del aparecimiento del cáncer de tiroides? ¿Cuáles serían esos factores que ustedes como expertos han identificado? Realmente las causas exactas no se saben. Se han visto que hay ciertos factores que pueden predisponer. Por ejemplo, nosotros aquí en nuestro país donde tenemos una deficiencia de yodo dentro de lo que consumimos a diario, ese puede ser un factor precipitante para que las células empiecen a multiplicarse fuera de lo normal y creen la aparición de nódulos. Pero le podría decir que otros factores que se han incluido como factores de riesgo que no son modificables son la edad, que es muy frecuente entre los 30 y los 60 años, y el sexo. Algo muy interesante es que la enfermedad tiroidea siempre ha tenido la característica que es más frecuente en la mujer. La relación que se ha encontrado es de 8 a 1, o sea, 8 mujeres por un hombre, lo que la hace más con más tendencia al aparecimiento de este tipo de lesiones. Doctora Sánchez, ya que nos habló específicamente también de las causas y a quienes afectan, nos gustaría que nos explicara cuál es la incidencia del cáncer de tiroides en el mundo o en Guatemala y su relación con otros tipos de cánceres para que las personas que nos están viendo en este momento entiendan más o menos qué lugar ocupa dentro de las enfermedades cancerígenas. Sí, realmente lo ideal es tener nuestras propias estadísticas, pero en Guatemala al momento no ha habido un consenso real de la frecuencia de cáncer de tiroides en la población. Sin embargo, a nivel mundial podemos hablar de que más o menos se encuentran de 3 a 5 cánceres por 100.000 habitantes en cualquier país.
Claro, esto va a depender mucho de la área que se investigue, porque hay países que, pues como el caso de nosotros, donde hay una deficiencia, puede haber una mayor frecuencia de cáncer de tiroides. Y tenemos que ser claros que los cánceres de tiroides tienen que diferenciarse en 4. Los bien diferenciados, que son los más frecuentes, que son el papilar, y que tienen una forma de papila cuando uno estudia el tejido tiroideo, y otras de forma folicular. Esas forman el 80-90% de los casos. Y generalmente son casos de crecimiento lento, con buen pronóstico, si se toman las medidas adecuadas. Hablando de estos tipos de cánceres que usted menciona, ¿hay algunos más agresivos que otros o de cuál sería la diferencia principal? Dentro de los que mencioné primeramente, que es el cáncer papilar y el folicular, son los bien diferenciados. Quiere decir que al momento que el patólogo analiza el tejido, va a encontrar las características de las células típicas del tiroides. Los mal diferenciados son los cánceres que se convierten en anaplásicos, donde hay una multiplicación exagerada de las células y pierden su forma normal. Y hay un porcentaje de pacientes que es mínimo, entre el 2 y 3%, que presentan un cáncer medular. Ese cáncer medular dentro de nuestra población es extremadamente raro, pero que es parte de las causas del cáncer de la tiroides, y pues tenemos que tomarlo en consideración. Pero el 80-90% es cáncer folicular o papilar. Doctora Sánchez, anteriormente usted había mencionado que el cáncer de tiroides es más común en mujeres y tiende a aparecer más entre los 30 y 60 años. Pero eso no significa que las personas que se salen de estos patrones también tienen riesgo o podrían tenerlo. Efectivamente, Cristian. Poner una edad entre la frecuencia 30 y 60 años no necesariamente quiere decir que todos van a tener cáncer, sino es donde más se ha presentado, pero también el cáncer puede presentar en menores de edad, ¿verdad? En niños. En niños generalmente el tipo de cáncer es menos agresivo, tiene una curación del 95% de sobrevida 20 años después. Y en mujeres, dependiendo de la edad, del tipo de tumor y la extensión de la lesión, nosotros en base a eso tenemos que decir el pronóstico que puedan tener los pacientes. Pero en general el cáncer de tiroides tiene el consenso de que es un cáncer de crecimiento lento y que su riesgo de mortalidad es bajo, siempre y cuando pues se tomen las medidas necesarias, ¿verdad? Porque si un paciente tiene un nódulo tiroideo y no se lo trata, pues esto también puede degenerar en algo más agresivo conforme pasa el tiempo. Doctora Sánchez, es el momento de nuestra primera pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio, porque al volver vamos a hablar acerca de los síntomas del cáncer de tiroides para que usted sepa qué hacer si tiene alguno de estos. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio, estamos hablando sobre el cáncer de tiroides y me acompaña la endocrinóloga Flor de María Sánchez, quien está respondiendo a muchas dudas sobre esta enfermedad, y usted puede hacerla a través de las redes sociales de Prensa Libre, puede dejar sus dudas, comentarios o sugerencias. Ahora sí, ya que conocimos algo a grandes rasgos sobre la glándula tiroides, el cáncer de tiroides, la siguiente pregunta sería: ¿cuáles son los principales síntomas y por los cuales debemos alertarnos para buscar ayuda? Generalmente esta entidad no da mayores síntomas. Lo característico es que el paciente consulte al médico porque
súbitamente, viéndose en el espejo, notan el abultamiento o crecimiento de un área nodular a nivel del cuello. Muchas veces no causa dolor, sino es solo la presencia. Hay personas que dicen, bueno, voy a observarme, y pasa el tiempo y van notando una cierta presión a nivel del cuello que les causa problema a la deglución. Sienten como una tensión, como que tuvieran algo ahí que les obstruyera. Hay problemas muchas veces de tos, cambios en el tono de la voz, y pues esto es lo que los lleva hacia el médico. Pero en general síntomas así manifiestos, que el paciente acuda porque me duele, porque generalmente esa es la causa, porque consultan a los pacientes porque les duele algo y quieren que les quiten el dolor, no hay en esos pacientes. Por eso es que las personas deben de verse su cuello y en algún momento hacerse pues una palpación superficial, porque hay personas que incidentalmente se han encontrado nódulos y por eso consultan. Doctora Sánchez, ya que usted habló acerca de este autoexamen, ¿nos podría decir así a grandes rasgos cómo debería ser ese examen que nosotros mismos podemos hacernos para detectar que todo está bien o detectar que algo podría estar mal? Sí. Tenemos que tener en cuenta que la tiroides va a estar situada delante de la tráquea, en la parte distal del cuello. Muchas personas piensan que todo esto es lo que abarca la tiroides, la parte anterior, pero no, la tiroides es muy pequeña. Decíamos anteriormente que puede medir en 3 centímetros y realmente médicamente no se palpa. Es tan pequeña que no o sea, no se siente. Pero el paciente, cuando estira su cuello y cuando deglute, muchas veces, si existe la presencia de un nódulo, pues se ve que el nódulo sube y baja, y eso sería un dato que nos puede orientar a consultar al médico. O bien el aparecimiento de ganglios a nivel submaxilar. Si uno nota el aparecimiento de un abultamiento, un nódulo que no se desvanece, que no causa dolor, siempre uno debe tener la sospecha de que hay que investigar a qué se debe esa presencia de ese nódulo. Gracias, doctora Sánchez, por ese consejo muy, muy específico para que todas las personas que nos están viendo en este momento sepan qué hacer y qué procedimiento seguir. En este caso, ahora pasamos a responder a las preguntas que nos están dejando todos a través de las redes sociales, específicamente a través de Facebook. Vamos a responder la pregunta a Ana Elizabeth Arriola. Ella nos dice qué examen o cuáles son los exámenes recomendados para detectar el cáncer de tiroides. Ana Elizabeth Arriola nos pregunta, luego de que una persona acude con un médico por cualquier duda, ¿cómo sabemos que nos están haciendo los exámenes adecuados para detectar esta enfermedad? Pues realmente el cáncer de tiroides, manifestaciones clínicas no da, dijimos que era la presencia del nódulo. Lo que los médicos hacemos de primer ingreso para evaluar un nódulo tiroideo es hacerle pruebas de función tiroidea, que son las hormonas que produce el tiroides, T3, T4, y la hormona que estimula la secreción de esas hormonas, que es las TSH. Le hacemos un estudio, un ecograma, o sea, un ultrasonido de tiroides, porque en las últimas décadas el ultrasonido de tiroides ha tomado gran importancia debido a que detecta presencia no solo de un nódulo, sino de pequeños nódulos que puedan encontrarse. En base a ese estudio, ya cuando el médico tiene las pruebas, generalmente son normales, y el estudio del ultrasonido, donde nos describe el nódulo, nos puede decir si es un nódulo sólido o es un nódulo líquido. Tenemos que hacer la diferencia que un nódulo líquido es un quiste, que muchas veces con la aspiración de ese quiste pues se resuelve. El sólido requiere siempre que hagamos una biopsia por aspiración con aguja fina, que significa entrar una pequeña aguja sobre el nódulo, tomar una muestra y mandar a un estudio citológico en patología. La biopsia por aspiración realmente es el diagnóstico, la prueba de laboratorio que nos va a dar el diagnóstico final de un paciente, porque tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta, hasta del 90-95% en personas que saben realizarla. Y que pues en base a esto es que tomamos las decisiones, ya sea un nódulo benigno o sea maligno.
Así que ahí está la respuesta para Ana Elizabeth Arriola, quien hizo su consulta a través de Facebook, como también lo puede hacer usted. Ahora pasemos a otras preguntas. Sí. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de tratamientos contra el cáncer de tiroides. Cuando ya la persona haya sido diagnosticada con algún tipo de cáncer de tiroides, ¿cuáles serían los tratamientos más comunes a los que se va a someter? Importante es que la biopsia de la histología pues nos dé el diagnóstico. Si es un cáncer papilar ocurre en el 80% de los casos, el cáncer papilar, como decíamos anteriormente, tiene un buen pronóstico y el tratamiento inicial que utilizamos es una tiroidectomía casi total. Decimos casi total porque definitivamente en el momento de la cirugía, por más que el cirujano quiera quitar toda la tiroides, deja ciertas células microscópicas y que no se detectan, ¿verdad? Entonces se hace una tiroidectomía total siempre y cuando el tumor pues no sea un tumor que esté saliéndose del tejido tiroideo y que esté tomando algún ganglio. Porque si esto sucediera así, se tienen que quitar las cadenas ganglionares. Pero lo usual es quitar la tiroides y dejar al paciente sin hormona tiroidea por lo menos 2 semanas. Tenemos dos situaciones: dejarlos sin tratamiento 2 semanas o dejarlos sin tratamiento 4 semanas. ¿Cuál es la diferencia? Lo que tradicionalmente hemos hecho es dejarlos 4 semanas. Significa que el paciente va a caer en hipotiroidismo. El hipotiroidismo va a elevar una hormona que es necesaria que se eleve para que se le dé un tratamiento ablativo con yodo radioactivo. Esto sucede hacia la 4ª semana, cuando la hormona, el TSH, que se llama hormona estimulante del tiroides, se eleva arriba de 40 miliunidades. Entonces, lo que pasa a las 4 semanas es, se sube la TSH, en ese momento se le da yodo radioactivo al paciente. El yodo radioactivo se da en promedio 100 milicuries, pero esto viene a provocar una ablación. Una ablación quiere decir una destrucción de las células microscópicas que han quedado de tejido a nivel de cuello para resolver el problema. Y posteriormente a esto el paciente inicia ya una terapia de sustitución. Actualmente tenemos ya en el ámbito médico un tratamiento que ha acortado ese periodo y es el que se da a las 2 semanas. No se deja que el paciente caiga en un hipotiroidismo total, porque el hipotiroidismo provoca cambios en la calidad de vida del paciente, un agotamiento, físicamente lo pone muy mal. Entonces hay un medicamento que eleva la TSH, que es el tirogen. Esta hormona TSH, que es similar a la humana, se inyecta 2 días seguidos. Al 3er día se le da la ablación al paciente con yodo radioactivo y 5 o 7 días después se hace un rastreo corporal total. Lo mismo sucede con al otro paciente, hay que hacerle un rastreo corporal total para ver si hay alguna célula en otra área. Pero tenemos 2 formas de tratar el cáncer en el momento actual, ya sea con tirogen, que es a nivel mundial es un tratamiento, digamos, de primera línea, porque evita que el paciente llegue a un cuadro final de hipotiroidismo, y el que hacemos tradicionalmente, esperar las 4 semanas y para que suba el TSH. Doctora Sánchez, ¿y cuáles son las probabilidades de que una persona logre salir adelante y se recupere totalmente de este tipo de cáncer? Esa pregunta la vamos a resolver después de nuestra siguiente pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio, porque al volver vamos a seguir hablando del cáncer de tiroides. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona.
Gracias por seguir con nosotros en el consultorio y nosotros seguimos hablando sobre el cáncer de tiroides y me acompaña la endocrinóloga Flor de María Sánchez. Doctora, la pregunta que habíamos dejado pendiente para que todas las personas siguieran este programa y la respondiéramos después de esta pausa era acerca de las probabilidades de sobrevivir y las probabilidades de que el cáncer sea erradicado en su totalidad. Al momento actual se considera que hay cánceres menores de 1 centímetro que son los que tienen la probabilidad de curación del 100%. El otro tipo de cánceres, la probabilidad de supervivencia también es muy alta, 95% a los 20 años. O sea que el cáncer de tiroides a nosotros nos da una tranquilidad como médicos, que saber que el tratamiento seguido en todos sus pasos va a tener un buen pronóstico. Importante es que el paciente tenga en cuenta que estamos hablando de un cáncer, que una vez que terminemos ya con el tratamiento ablativo y le demos terapia sustitutiva, no quiere decir que se va a ir a su casa, ya nunca va a regresar, no. Esto necesita un seguimiento periódico, porque va a depender del tamaño del tumor, de la extensión, como decíamos anteriormente. Pero si el paciente tiene un seguimiento médico periódico, vemos que conforme se va alejando en el tiempo, la probabilidad de recaída es menor. Dentro del porcentaje de recaídas tenemos que decir que puede existir un 30% de recaídas, siempre y cuando el paciente no se haga controles periódicos o esto lo deje pues en el olvido. Anteriormente usted nos hablaba acerca de los tipos de tratamiento y usted nos mencionó que podrían quedar secuelas como hipotiroidismo y afectar la calidad de vida de las personas. En esos casos específicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mejorar la calidad de vida de las personas? Realmente el hipotiroidismo en este paciente va a ser una situación temporal. Temporal porque, como mencionábamos anteriormente, lo estábamos preparando para un tratamiento de ablación y luego sustitución. A partir de que el paciente inicie su tratamiento, el paciente va a recuperar todas sus habilidades, va a llevar una vida normal. Lo importante es que esté teniendo controles de hormona tiroidea. Algo que es interesante saber es que la tiroides fundamentalmente produce hormona T4, que nosotros le llamamos L-tiroxina, y en el mercado hay pura hormona T4. Entonces le estamos quitando a la tiroides, terminando de que finalice su función, pero estamos dándole al cuerpo lo que necesita a nivel de la circulación para que funcione de la forma adecuada. Y yo creo que ese es el punto más importante, porque digamos que al principio del programa nosotros explicamos cuáles eran las funciones de la tiroides, entonces seguramente las personas que nos están viendo en este momento preguntan, bueno, si a mí me quitan la tiroides, entonces ¿cómo esas funciones van a ser suplidas? Sí. Entonces, ¿cómo se van a sustituir? Piense que hay mucho paciente hipotiroideo en el medio ambiente, o sea, en la ciudad. Porque es una entidad médica muy frecuente dentro de la patología de las enfermedades de tiroideas. Pero son pacientes que tomando su medicamento, que eso les digo yo es su secreto, se lo toman a levantarse con agua, por lo menos estómago vacío, ellos llevan una vida totalmente normal. Lo que tienen que tener siempre en cuenta es que la prueba fundamental, básica para saber que están bien controlados es hacer la hormona estimulante del tiroides que se abrevia TSH. Esta hormona tiene que estar baja en pacientes que han tenido cáncer porque al tener baja esa hormona significa que se evita cualquier estímulo de crecimiento de alguna célula que haya quedado por ahí como que no haya sido erradicada incluso tras la ablación del paciente. He ahí la importancia de seguir los chequeos periódicos correcto. Con el especialista para darle un seguimiento adecuado y evitar que pueda surgir así nuevamente. Ahora ya para ir cerrando el programa, creo que como cualquier enfermedad lo importante es la prevención del cáncer de tiroides. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para que nosotros podamos prevenirla? Sabemos que existen factores que no vamos a poder prevenir, pero los que sí, ¿qué podemos hacer? Pues realmente hablar de prevención siempre nosotros tenemos que hablar de llevar un estilo de vida saludable. Tener una buena alimentación, hacer ejercicios, fundamental para la vida y para prevenir cualquier enfermedad. Pero si nosotros tenemos antecedentes de familia que han tenido bocio
o hemos vivido en áreas donde hay carencia de yodo, por ejemplo en Oriente, donde ha habido más incidencia, tenemos que tener ese cuidado de hacer un análisis pues, de nuestro tiroides mucho más seguido en mujeres arriba de 40 años. Se ha visto que conforme avanzamos en edad, nosotros, la mujer en el periodo perimenopáusico, tiene tendencia a tener deficiencia de hormonas tiroideas o bien el aparecimiento de estos nódulos que debieran de ser estudiados. Gracias, doctora Sánchez, por esos consejos y por cada una de sus recomendaciones y también por las respuestas que nos dio tan interesantes y tan científicas, porque estoy seguro que el tema quedó muy aclarado para todas las personas, así que gracias por haber venido. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Sabemos que muchas personas tienen consultas relacionadas con la tiroides y otras enfermedades, así que les dejamos el teléfono y las formas de contacto de nuestra invitada para que ustedes se puedan comunicar con ella y hacerles más consultas. Y les recordamos que pueden leer el resumen de este consultorio en la edición impresa de Prensa Libre mañana. Este programa se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV. Hasta la próxima.